y luego se va a guardar en tu compu, no sé si estás vía compu. Sí. Bien, se guarda en la compu y después lo podés transferir, lo podés pasar como un archivo MP4. Oh, qué tecnología. ¿Cómo estamos? Así que bueno. Bueno, ¿empezamos? Sí, cuando quieran. ¿Quieres empezar, Yuri? Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Sharon. Te quería Hola, preguntar Sharon. cómo descubriste el teatro, cómo fue tu gusto, cómo fue que empezaste a descubrir más que nada el mundo del teatro. Bueno, mira, a mí el teatro me gustó siempre, y siempre de muy jovencita estuve entre gente de teatro. Siempre me gustó ver ensayos, estar en la cocina del teatro. Eh, y no sé cómo me empezó a gustar, no sé, pero me parece una cosa maravillosa el teatro. Y los títeres me empezaron a gustar porque había dos cosas que me gustaban de chica a mí: los títeres y el circo. Eran dos cosas que Qué me lindo, apasionaban. qué lindo. Pero eso de muy chica. ¿Y tu Sí, experiencia colaborando en el teatro te gustó? ¿Te hizo bien sí, eso? claro. Sí, muchísimo, muchísimo. Se aprende mucho. Se aprende Claro, mucho. sí. Nunca me animé a actuar, hasta grande. Ya de grande sí hice un taller de teatro, hice radioteatro, pero después de haber pasado por la experiencia de los títeres, Claro. no antes. Y en ese momento, ¿era conocido todo lo que es el mundo de títeres? O sea, ¿la gente sabía lo que era o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Acá hubo un gran movimiento de titiriteros. Eh, Está uno de las personas que yo llegué a conocer, más viejo, fue Javier Villafañe. Javier Villafañe empezó de muy joven a hacer títeres, después de haber visto a Lorca hacer títeres en Buenos Aires, a Federico García Lorca. Cuando estuvo en Buenos Claro. Aires, hizo títeres y él ahí amó los títeres para siempre. Sí, el movimiento titiritesco tiene muchísimos años en la Argentina y viene de Europa, indudablemente, ¿no? Pese a que en América se encontraron títeres de terracota, hechos precolombinos, por supuesto. Claro, sí, sí. No sé si quieres una pregunta de mis compañeros. Bueno, Sí, yo. No sé si se me escucha. sí, Sí, perfecto. sí. Yo quería preguntar si el convertirse en titiritera le ayudó de alguna forma a llevar de mejor manera los recuerdos de la última dictadura. Bueno, no sé si me ayudó a eso, me ayudó a expresarme. Y creo que el títere, no creo, el títere se usó en muchas épocas y en muchos lugares del mundo como un elemento de transmisión en épocas de guerra o en épocas de dictadura. O sea, se usaba como transmisor. Y como el títere además es, es descarado, no se inhibe frente a algunas cosas, siempre fue más protestante, se usó mucho para enviar mensajes, el tema del títere, para enviar mensajes de paz, para enviar mensajes de cultura. Ah. Bueno, Ahora, otra pregunta sería... perdón, en la época, te cuento, en la época de dictadura, una vez hubo títeres en Plaza Italia, me acuerdo, que había ido un titiritero y yo no recuerdo quién fue. Supongo que debe haber sido Roberto Espina, que es un chileno, que tenía una camioneta y atrás, de la parte de atrás había armado un retablo.
Pero claro, no se podían decir muchas cosas con los títeres, ni con el teatro, ni con nada. Y había muy poca actividad teatral y muy poca actividad, por supuesto, titiritesca también, ¿no es cierto? Y el cine, si ustedes van a ver lo que es el cine de esa época, es un cine pasatista totalmente. Es un cine sin ningún tipo de mensaje, sin ningún tipo de... Ni siquiera mensaje artístico, ¿no? Claro, más sutil. No, vos fíjate, pueden buscar en internet, lo tienen que encontrar, qué sé yo, había Anchoita, no sé qué, después que eran películas para chicos, generalmente, después había películas Colimba en los cuarteles, trabajaba Olmedo, trabajaba, qué sé yo, ese tipo de actores que eran buenos actores indudablemente, pero que hacían cosas muy, muy malas artísticamente, no tenían nada, ¿viste? Y siempre, qué sé yo me acuerdo que hubo varias películas hechas en los cuarteles, los Colimbas se divierten, cosas así, donde, No por mostraban supuesto, los nada jefes bueno, eran por así todos tipos. decirlo. ¿Eh? No mostraban nada bueno, por así decirlo. ¿Cómo? No, claro, mostraban como que, bueno, los jefes militares eran todos tipos comprensivos, eran macanudos, eran nada, todo lindo, todo lindo. No, realmente, en la época de la dictadura el arte sufrió horrores. Cuando termina la dictadura, comienza una etapa muy hermosa que fue la de teatro abierto. El teatro abierto fue una experiencia muy hermosa, porque habían quemado un teatro y se pusieron a trabajar todos los dramaturgos de la época, todos los dramaturgos progresistas, por supuesto, se pusieron a trabajar en obras muy cortas para que se vieran en todos lados. Y en todos lados se hicieron las obras de teatro abierto, en todo el país. Claro, y En antes de Zárate, la dictadura, disculpa, antes de la dictadura, ¿había suficiente libertad en lo que es expresarse? Más que nada con los títeres, o había un poco de cuidado. no, mirá, antes de la dictadura tuvimos las 3A. Y antes de la dictadura última hubo varias dictaduras. En mi vida debo haber contado por lo menos 4 dictaduras. La dictadura de 55 que derrocó a Perón cuando ya no faltaba mucho para las elecciones, después vino Frondizi que también fue derrotado, después fue Ilia que también fue derrotado, después vino Cámpora y luego Perón y también fue derrotado por dictadura. O sea que yo viví más tiempo en dictadura hasta que terminó la última que en periodos de democracia. Qué feo. Este país siempre fue así. Sí, Fue feo, fue feo. hace mucho. ¿Cómo? No, que sí, hace mucho que ya el país venía así. Y sí, desde que yo tengo uso de razón, pasé todas esas dictaduras. O sea, no terminaba un periodo electoral cuando ya había una dictadura, un golpe de Estado. ¿Cómo era Zárate antes de la dictadura? Me refiero a la cantidad de teatros que había. Bueno, yo no conocí todos los teatros que había en Zárate, pero conocí un señor que bastante mayor que yo era joven en esa época, que él me contaba la cantidad de teatros que había en Zárate. Estaba el Coliseo, el Teatro El Español, hay donde ahora está Pare de Sufrir. Ajá. Bueno, yo lo conocí, a eso lo conocí mueblería, pero antes había sido teatro. En la calle Belgrano, cerca de la Valle, que había un supermercado, había sido un teatro. Había 7, 8 teatros en Zárate en una época, hubo en una época. Claro. Yo no los conocí a esos. El único teatro que conocí en Zárate fue los que hay ahora, el Coliseo,
el español y el de como teatro, ¿no? Y el de la Biblioteca Sarmiento, el teatro que tiene al lado. Que ese teatro tiene una historia muy linda, porque ese teatro lo hicieron los obreros del papel. Salían de trabajar y iban a cavar la fosa para hacer el teatro, y lo llamaban los topos. Y ellos hicieron ese teatrito, que todavía se conserva. Y después sí, se hacía teatro en muchos lugares, se hizo teatro, aunque no eran edificios hechos para teatro. La Biblioteca de José Ingenieros hizo muchísimo teatro durante mucho tiempo, y después había casas particulares que hacían teatro también, Claro, sí. que adaptaban una casa antigua y hacían una salita de teatro, como las hay acá en Buenos Aires ahora por todos lados. Y te quería preguntar cómo fue tu experiencia durante la dictadura. ¿Cómo vos lo viviste? ¿Te costó mucho? ¿La pasaste mal? Quizás puedes haber perdido un familiar o algún amigo a causa de eso. No, yo perdí amigos, tuve, no sé por qué causa, la suerte de que en mi cuadra no se hiciera lo que se hizo en todo Zárate, que eran los censos que hacía el gobierno militar. Hacía censos en Zárate. Entonces llegaban a las 3 de la mañana, entraban a la casa, hacían levantar a todo el mundo y empezaban a revisar la casa de arriba abajo. En mi casa no pasó eso, no sé por qué. Esa cuadra, en la esquina sí, pero en la cuadra de costado, si yo vivía en Pinto, entre Conesa y Lavalle, y por Conesa lo hicieron, por Lavalle no sé, pero esa cuadra de Pinto nunca la hicieron. Fue una suerte. De todos modos, era salir a la calle con documentos, te pedían documentos en todos lados, te abrían el documento, te empezaban a preguntar cómo te llamabas, qué número de documento tenías, cuándo habías nacido, para ver si el documento te correspondía o no. Tuve un primo que se salvó de milagro, que no desaparecer, porque era papelero, y en una reunión del sindicato de papeleros ellos llevaron presos a todos. Yo hacía poco que había ido a vivir a Zárate, tengo toda mi familia, de la parte de mi mamá vivía en Zárate, y hacía poco que había ido a Zárate a vivir, o sea que conocía, excepto la familia, conocía poca gente, pero tenía una prima que nos veíamos siempre y por ahí nos parábamos en la esquina y a mí me llamaba la atención porque decía, ¿ves esa mujer que pasó ahí? Le desapareció el hijo. ¿Ves ese hombre que pasó ahí? El hermano desapareció. ¿Ves aquel otro? Y era infinita la cantidad de gente que había desaparecido en Zárate. Infinita la cantidad de gente. Y en Zárate fue muy duro porque como es una zona industrial, había mucho movimiento obrero y es muy combativo, entonces era muy castigado. Fue muy castigado Zárate y Campana. Después, otra cosa que me pasó, viajar a Buenos Aires con mi hijo menor bebé, y pleno invierno, y hacernos bajar a todos del colectivo para revisar el colectivo, pedir documentos a la intemperie en el medio del campo, para pedirle documentos a todo el mundo. Era terrible realmente. Luego vino la guerra de las Malvinas y más de uno se debe acordar cuando pasaron los aviones de guerra arrasando Zárate. Nos hizo temblar a todos eso. Disculpe que cambie de tema, profe, pero está por acabar la reunión. Sí, diga. Si se llega a terminar, nos volvemos a conectar por el mismo link. ¿Es así, Juli? Sí, sí, Bueno. sí. Bueno. Sí. Bueno. Sí, yo por la duda para que no quede así como medio raro. Bueno. Se corta y lo conectamos de nuevo, sí. Bueno, vos estabas hablando de
movimiento obrero. Bueno, ¿qué simbolizó eso en tu familia? ¿El movimiento obrero? ¿Eh? Sí, sí, sí. Es decir, ¿cómo fue tu familia, tu infancia? Bueno, mi papá fue obrero de la carne, fue obrero de la carne, o sea, él era entrerriano, viajó a Zárate en épocas de la cosecha de maíz, con un montón de compañeros más, de provincianos, y una vez terminada la cosecha, empezó a trabajar en el frigorífico Angus, y bueno, ahí tuvo su primera experiencia de lucha cuando se hizo la huelga mundial por el asesinato ¿cómo es? De estos norteamericanos, es bastante. El alemán me tiene mal. De Sacco y Vanzetti, cuando en Estados Unidos matan a Sacco y a Vanzetti, se hace una huelga mundial en protesta por esos crímenes, y mi papá fue uno de los organizadores de la huelga del frigorífico en ese momento. Luego trabajó en distintos frigoríficos de la Argentina, de Buenos Aires, trabajó en Avellaneda, trabajó en Berisso, y fue el fundador del Sindicato de la Carne. El fundador del Sindicato de la Carne, que no existía, que en ese momento era el sindicato de la, no me acuerdo a qué sindicato pertenecía, pero el Sindicato de la Carne, mi papá fue el fundador. Y luego se fundó la Federación de Sindicatos de la Alimentación, una federación donde entraban todos los sindicatos de la alimentación. Sí, tengo una experiencia familiar importante. La verdad que sí, la verdad que sí. Fue interesante eso. ¿Cómo influyó en vos todo eso? Y bueno, que yo nací mucho después de todo eso, porque yo tenía una hermana que falleció muy joven, que me llevaba 16 años a mí. Entonces, mi hermana sí, vivió toda esa etapa de cárceles y persecuciones muy, muy de cerca, ¿no? Cuando yo nací, mi papá ya tenía 47 años, y bueno, cuando empecé a tener uso de razón ya tenía 50, ya era un hombre muy grande. Para su época, más grande todavía, ¿no? Seguro, seguro. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, nada, sé que tus papás le escribieron como varios libros sobre la lucha con todo lo que tiene que ver con lo que vos contaste ahora de los obreros. ¿Cómo fue para vos saber que había un libro que contaba de eso? ¿Fue lindo o te incomodó? No, al contrario. Yo viví la creación de ese libro. Te digo que estoy tratando, ahora tengo un problema muy serio en la vista, tengo maculopatía en los dos ojos, pero estoy tratando de releerlo porque en su momento, cuando lo escribía, me lo iba leyendo a medida que lo iba escribiendo, ¿no? Entonces, pidiendo opinión y demás. O sea, viví la creación del libro. No me incomodó. No me incomodó para nada, al contrario. Al contrario. Si alguien quiere hacer más preguntas. Nora. Acá dice que está silenciada, Nora. Para, Nora. A ver. El micrófono, fíjate, Nora. Tu micrófono. Ahí está. ¿Qué tal? Me llamo Nora, soy profesora de literatura, compañera de Daniela, de Julieta, de Ivana, de Elisa. Y es un placer que estés con nosotras hoy. El arte a mí siempre me ha gustado de chiquita y el tema de los títeres también siempre me ha atraído
y lo circense también, es decir, que hay una afinidad la cual a mí me lleva a escucharte con mucha atención. Digo, muchas de las obras que vos hiciste, seguramente tocaste varios temas. De esos temas que tocaste, ¿cuál es el que más recordás a la hora de representar con títeres? Mira, vos en general yo cuando hago una obra de títeres en general no me preocupo mucho por el mensaje que voy a dar, el mensaje surge solo, pero las obras que yo he hecho varias con Miguel Dau, algunas fueron de carácter ecológico, tenemos dos obras, una sobre el uso el cuidado del agua potable, otro sobre la deforestación. Bueno, luego yo tengo una obra que me gusta mucho y la trabajé mucho y la hice mucho, una obra muy simpática del nacimiento de una mariposa, ¿no? De cómo surge de una crisálida, muy divertida. Y luego con el mismo personaje, porque el personaje es el personaje central, o sea, esa obra tiene un solo muñeco y los demás títeres son elementos. Y luego, como me gustó mucho, escribí otra obra que nunca hice, nunca representé, sobre la lectura. Sobre la lectura, o sea, tomando muy jocosamente el tema de un personaje que es muy lector, y como a la gente que lee mucho la llaman marciano, vienen los marcianos y se lo quieren llevar. Porque es marciano, porque lee mucho. Claro, Y bueno, como lee mucho, fíjate es que un marciano, dice. no, pero el tema de la dictadura era también callar, ¿no? Porque el tema de la lectura, del conocimiento, de investigar, era un peligro, era extraño, ¿no? Querían también Y llevárselo bueno, de una manera, ¿no? Una locura, porque en realidad debería quedarse para cambiar el mundo, porque se trata de eso. El tema de los no, vos, militares es eso, a callar, porque obviamente si uno tiene la posibilidad de poder tener otro pensamiento, no uno fijado, lineal, sino los pensamientos de todo el mundo para hacer mejor las cosas, realmente tener uno solo sería un espanto, como lo fue, ¿no? Durante la dictadura, que se hacía determinadas cosas, no se podía aquello, no se vos podía esto, no fijate, se podía... vos fijate que la dictadura sacó de las aulas la matemática moderna. No sé Una si ustedes locura. saben eso, pero cuando se empezó a enseñar matemática moderna, la dictadura la borró de la faz de la tierra. No sé si ahora se sigue enseñando matemática moderna. Lástima que justo no está Alejandro, que es el profe de Claro. matemática. No sé, ahora le voy a preguntar a Camille, pero le voy a preguntar a mi nieta, pero yo me acuerdo de eso, que la matemática moderna dejó de existir. ¿Por qué? Y Porque porque eran tiene, conjuntos, no sé, porque había que agrupar, porque había que unir, porque eran claro, conjuntos, todo eso no servía. Había que separar, dividir. claro, No había que... una locura. Es Pero siempre increíble, fue ¿no? el pensamiento crítico o ir más allá, siempre fue el peligro. Por eso siempre la quema de libros o el tema de no permitir determinada Claro. cosa para estancarse a una sola pantalla, ¿no? Y es una locura. Gracias a Dios la Y democracia yo, permite que esto no suceda. Y los jóvenes de hoy, no, y vos nuestros hijos, fijate, los hijos de los hijos, tienen la posibilidad de nosotros mismos, ¿no? De poder expresar y decir lo que sentimos con mucho respeto. Y uno lo puede ver en los claro, gobiernos, claro. que uno puede No, decir y determinada cosa o no tener realmente, o sea, no estar de acuerdo con la política y sin embargo poder decirla con el respeto. Antes, en la época militar, si decías algo, fuiste porque era eso, ¿no? Cercenar, y eso pasó en todas ah, las dictaduras, ok, en Chile, en España, aquí, ¿no, Dani? Es así. Sí. bueno, yo te digo, yo adoro a García Lorca. Ah, Y haber acallado una voz como la de García Lorca no tiene perdón alguno. ¿Te das cuenta? Como
cómo pueden haber matado a un ser, bueno, en general todos los grandes poetas han sido perseguidos en todos lados, ¿no? Sí. Los grandes poetas. Oscar Wilde sufrió persecuciones, cárceles terribles, Sí. y no solamente porque era homosexual. Eso No, fue una excusa. Eso fue una seguramente, excusa, sí. ¿sí? Sí, Sino pero por lo que igual escribía. siempre en esa cuestión de el tema de la homosexualidad era una monstruosidad, era una perversión, o sea que no se podía permitir o no se podía aceptar o sea, jamás podrían Claro. aceptar los militares Ahora, en ningún país donde está justamente estas personas, ¿no? ahora vos fíjate que si vos lees a Oscar Wilde, te das Sí. cuenta que no fue solamente su homosexualidad. No, pero O sea, seguro, y bueno, Lorca tampoco, ¿no? A Lorca no lo fusilaron por ser homosexual no, más solamente, vale que no. no Más por vale todo que lo no. que dejó, la poesía, las obras de teatro, lo que Claro, denunciaba, lo que claro. significaba, sigue siendo Mirá, inmortal. mirá lo que le pasó a Neruda en Chile, Sí. que le Bueno, inundaron la casa cuando lo estaban velando, para que no pudieran ir al velorio. y bueno, muere creo que en el mismo año que asesinan a Allende, me parece en el 73, creo que hay una Claro, él coincidencia muere, el año, en él septiembre muere del 73. en el 73 o en el 74, sí, por ahí muere 73. Neruda. Y bueno, y acá tenemos los poetas argentinos que, qué sé yo, que han sufrido cárceles, muchísimos de ellos han sufrido cárceles. Tuñón sufrió cárcel, Tejada Gómez sufrió cárceles, Hamble Lima Quintana sufrió cárceles. No, siempre fue perseguida Sí, el pensamiento. desaparecido. Rodolfo Walsh fue uno de los Y los desaparecidos. desaparecidos, bueno, peor los desaparecidos. ¿Cuántos intelectuales desaparecieron? Muchísimos en esa época, muchos, Muchísimos, muchos, muchísimos, muchos. ¿Sí? muchísimos intelectuales desaparecieron. Molesta el libre pensamiento molesta. Exactamente. Sí, sí. Entonces hay que encuadrarse. Y te digo, cuando haces títeres, vos estás de alguna manera enviando mensajes. Yo una de las últimos trabajos que hice fue un trabajo para adultos. Hice un sainete basado en un sainete de Villoldo, al cual le agregué una poesía de ¿cómo se llama? Celedonio Flores, hablando de los desalojos de los conventillos. O sea, fue un poco, es histórico el tema del sainete, el títere se presta perfectamente para ser sainete, y bueno, cómo se luchó cuando se desalojaba a la gente de los conventillos, se le sacaba los muebles a la calle, los pocos muebles que tenían a la calle, y quedaban en la calle directamente. ¿Para qué? Para construir ahí otros edificios, por los terrenos pasaban a costar, en la capital sobre todo, pasaban a costar mucho dinero, porque estaban muy bien ubicados los conventillos. Aún quedan a media cuadra de la casa del gobierno, hay un conventillo grandísimo todavía. Pero bueno, entonces armé todo el sainete hablando de esa época y del desalojo de los conventillos. O sea, siempre mandás un mensaje de alguna manera. Y aparte bien pintoresco esa época donde en el conventillo estaban todos los inmigrantes, porque había muchos inmigrantes, ¿no? Hay una función, una Sí, reunión ahí. claro. Y como dice bueno, hay otro. Ay, me ahogué. Me traes un vasito de agua acá a mí.
Claro, se juntaban todos los inmigrantes iban a parar a los conventillos. ¿Qué es un sainete? Dice la poesía. Dice, un patio de conventillo, un italiano encargado, un yoyega retobado, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un Claro. chamullo, una traición, celos, tiros, discusión, bueno, no me acuerdo cómo seguía. Hermoso, Después sí. termina auxilio, cana, telón. Me encanta. Claro. Y después hay una poesía de Celedonio Flores que se llama vos sabés que ahora no me voy a acordar. Bueno, que habla del desalojo de los conventillos, una poesía preciosa de Celedonio Flores. Y también la incluye en el sainete. Ah, mira. Después la O buscamos. sea que siempre estás, y después, qué sé yo, hay obras como la de Javier Villafañe que son maravillosas. Hay obras que son realmente maravillosas, que no siempre se hacen, ya son clásicos de los títeres, como Juancito y María es un clásico de los títeres, y tiene cosas muy lindas, Javier. Por suerte lo conocí, lo tuve viviendo en mi casa un tiempito. Maravilloso personaje ese también. Que ¿Y eso, tenés algún familiar? ¿cómo? Discúlpame, ¿tenés algún familiar que le haya gustado el arte? Bueno, mi papá, sin haber emprendido nunca, modelaba muy bien, hacía esculturas en arcilla, luego las vaciaba en yeso, yo tengo varias de él acá. Mi hermana se recibió en la Prilidiano Pueyrredón, Bellas Artes. Yo para dibujar y para modelar soy un queso, total, no sirvo para eso. Bueno, aprendí mucho de modelado y demás con los títeres también, porque el hecho de tener que fabricarlos, tener que hacer las cabezas, modelarlas, darle personalidad, sí me sirvió para eso. Aprendí bastante. Y trabajé Claro. mucho con una chica que era profesora también en Zárate, que fue una maravilla de persona y una maravillosa artista, que fue, no sé si alguna de ustedes la habrá conocido, Silvana Sanú. Ah, sí. Sí. Silvana Sanú fue profesora de plástica, pero ella era escenógrafa. Había estudiado escenografía y era una maravillosa escenógrafa y ayudó a cuanto teatro existió en Zárate mientras ella vivió ahí, ayudó a hacer toda la escenografía sin cobrar un peso, era una maravilla, Silvana. Sí, Y a mí me ha hecho hermosas escenografías para títeres. ¿Y de ¿Te los que gusta son? escribir? ¿Eh? No, vos, Lola. No, si te gusta escribir. Mirá, sí, no lo hago mucho, pero sí, yo he escrito varias obras de títeres, escribí un cuento para chicos, escribí un cuento para jóvenes, a veces me ataca y escribo, pero no lo hago como habitualmente. Porque a Cuando veces me tengo alguna preguntaba, idea, sí, a veces me preguntaba Camille, que escribe excelente, realmente es una niña, una adolescente, y escribe tan extraordinariamente. Digo, ¿de dónde habrá sacado ese talento? ¿De Julieta, bueno, de tuyo, de tu hijo? no, Pero escribe de una no la manera tan pondré, extraordinaria, Camille, que la admiro no, y realmente escucharla. La otra vez estaba haciendo una recopilación de los relatos de mis alumnos en la escuela de estética y vi los textos de Camilo, los leí otra vez y quedás, wow, así, ¿no? Digo, realmente escribe con un realismo y a veces muy fuerte, un realismo fuerte que quedás out, pero bueno, presenta obviamente estas cosas que suceden en la vida cotidiana y que a veces lamentablemente suceden, ¿no? Desde el tema que quiera, ¿no? no Desde, la ponderes mucho, no no, la es que ponderes mucho porque la tengo acá y está escuchando.
que yo digo la verdad. Estaba leyendo antes de ayer unos textos de ella, digo, wow, y lo he compartido con mis compañeros también, y realmente es para admirar, realmente debería también seguir. Bueno, lo que está siguiendo Camille es bueno, escenografía está siguiendo, creo, si no me equivoco. No, ella quiere seguir cine, se anotó en Cine, teatro porque no pudo, y pero bueno, este año fue un año particular. negro. Sí, Si bueno, tenés pero textos, si tenés textos de Camille, me los querés compartir, compartímelos, porque ella no me yo los muy tengo, pocas sí cosas me tengo. muy pocas cosas me ha Sí mostrado. tengo, me encanta. Sí, bueno, pero No, es estudiar muy, cine también es el hecho de escribir, porque el cineasta hace guiones. Para eso también necesita una buena cabeza para escribir, está genial. no, Y y ella no, lo tiene. escribe, te digo, de muy chiquita fue una nena con mucha creatividad, con mucha creatividad. Ella hacía títeres en casa chiquitita y qué sé yo, 4 o 5 años y se inventaba las obras y se la pasaba haciendo títeres. Hacía Y cosas muy graciosas. muy lectora, Sí, tiene mucho humor, la verdad a veces sarcástico en algunos momentos, pero es muy buena. Así que es digo, muy bueno, buena. Es muy buena mi nieta. Es muy buena y es muy linda. sí, por supuesto, por supuesto. Ahí salió la madre. Vamos a quedar bien con Julieta también. No, yo no hablo porque yo estoy tan orgullosa de mi hija como de que mi hija tenga una abuela tan creativa, así que mejor me llamo a silencio. No, vos también tenés lo tuyo, Claro Julieta. que sí. Sí, Julieta es Vos también impresionante. tenés lo tuyo. Más ganas. Sí. Por ahí debo tener todavía algunos dibujos tuyos. Ah, mira. No, sí. La verdad que sí, es muy creativa. Y ella quería ser Sí. titiritera, dijo en una época, pero parece que ahora le pega más alto, quiere hacer cine. Esperemos que pueda hacerlo. Esperemos que pueda Seguramente. hacerlo. Sí, sí, ¿Te capacidad quedó tiene. en el tintero, Vicky? Yo me voy a meter una pregunta. ¿Te quedó en el tintero ganas de hacer alguna obra o crear algún tipo de obra contando tal vez alguna historia personal? Claro. No, 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 historia personal no, para nada. No, nunca me llamó la atención hacerlo. Este, no, he hecho, qué sé yo, le hice una vez un cuento a mi nieta que vive en España, que lo empecé a escribir y como a ella le gustaban mucho las lagartijas y jugaba con las lagartijas, le empecé a hacer toda una historia de lagartijas y me terminó saliendo un cuento anarquista al final. Cuando lo terminé me di cuenta que era un cuento anarquista, porque vivían en un mundo donde no había nadie que mandara, se turnaban para organizar y me quedó bárbaro. Algún día llegaremos a eso. ¿Por qué no? Claro que sí. Y después escribí otro cuento también, pero más para jóvenes, porque tengo un amigo que es doctor en musicología y ha creado un sistema de escritura musical nuevo, maravilloso, simple, es una maravilla, es un genio el tipo, y, y, y escribí un cuento como para iniciar a alguien en esa nueva forma de escritura musical, ¿no? Que es muy sencilla, muy simple. La verdad es maravilloso. No sé por qué no se puede, no lo difunden más y no, bueno, es un creador, realmente.
Y es nada más ni nada menos que el hijo de María Fuchs, de de la famosa bailarina. Mira. Bueno, se hereda el arte. O la Sí, parece que sí. Parece que Yo creo que sí. sí. Qué bueno. Bueno, al final hablamos poco de los títeres. Bueno, a ver si alguna de Bueno, no sé si de las chicas o de los chicos quiere Sí, no preguntar. sé si está Sol por ahí, Sol Paredes. Quería hacer una pregunta, pero no tenía audio. Claro. Le dije que la transmitiera por el chat y la hacemos. Así que no sé si está por ahí, Sol. Escribíla en el chat y se la transmitimos a Vicky para que pueda responderla. Dale. No, no está. No la veo a Sol. No, no. Bueno, Pero debe haber perdido la conexión, porque escribió en el chat, pero ya, bueno, Sí, sí. una pena. bueno, algún otro día. Sí, después te vamos a Entonces, pedir, Vicky, ¿cómo? quería pedirte si después nos podés pasar algún cuento tuyo, lo que tengas, para compartirlo con nosotros. Bueno, bueno, sí, 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 lo tendría que buscar en la computadora, porque en España le dicen ordenador a la computadora, ¿viste? Pero a mí se me pierden las cosas. Será muy ordenador, pero a mí se me pierden. No las encuentro. Las pongo y después no las encuentro. Es como el ropero, más o menos, la computadora mía. No sabes dónde guardaste las cosas. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo como para ir cerrando. Yo una última pregunta te quería Sí, señorita. hacer, Sí. si después de lo que pasó con la dictadura, todo volvió como a la normalidad tu vida, o costó volver a la vida cotidiana. No, no, fue como despertar. Cuando terminó la dictadura nos sentíamos desatados, libres, podíamos hablar, era respirar hondo, es como si te sacaran el oxígeno y de golpe y porrazo te dejan respirar hondo y respirar hondo y te sentís satisfecho y te sentís bien y nos movilizábamos y salíamos. Cuando Semana Santa se quiso dar el golpe de los cara pintada, estaba todo el mundo, pero yo vivía en Zárate, estábamos todos en Zárate, no había ideología, estaban peronistas, socialistas, radicales, comunistas, estaban todos en la calle, todos juntos. Era respirar, ¿viste? Era poder conversar con la gente sin temor a que te estuvieran escuchando. No, no costó, al contrario, fue un despertar, como cuando tenés muchos días nublados y un día sale el sol, ¿viste? Salió el sol, surgió la primavera, era todo maravilloso, era Me todo imagino. maravilloso. Incluso creo que al estar tan reprimido durante tanto tiempo, la gente se movilizaba y participaba mucho más que lo que sucedió después. Después, bueno, se aletarga todo un poco, ¿no? Pero en ese momento era una ebullición total, te digo, Teatro Abierto fue la manifestación de teatro más importante de ese momento. Se salieron obras de teatro por todos lados, todo el mundo hacía teatro, se hacían café literarios, no, todo surgió de golpe, pero de una forma maravillosa, El cine cambió, de todo. Sí. Y me Realmente fue un imagino, muy despertar, importante. sí, fue despertar Ahora vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Pero la Sí, dictadura fue más dura, ¿eh? Y duró demasiados años. Hay que me ver, imagino. a veces nos quejamos, pero la dictadura fue más dura que esto. Hubo mucha más gente desaparecida e ida del país,
¿no? Porque muchísima gente se fue del país, muchísimos jóvenes se fueron, que eran los jóvenes pensantes de ese momento, se fueron. Entonces, bueno, muchos volvieron, muchos ya no, porque hacía tantos años que vivían afuera, que ya hicieron su familia, tuvieron sus hijos, era casi imposible volver. Y sí, es más complicado después. Nos perdimos, la Argentina perdió una generación, Una generación. realmente perdió una generación. ¿Ah? Perdió una generación, lo mejor de la generación se perdió, se fue, no estuvo, de la juventud. Ser joven era un delito, el solo hecho de ser joven era un delito. Así que fue bravo. Fue muy difícil, ahora la pensamos y bueno, el otro día fui a acompañar a una amiga que el 12 de octubre le chuparon al marido. Y el 12 de octubre me fui a pasar el día con ella, no, el 12 no, pero el domingo siguiente me fui a pasar el día con ella porque estaba mal, pobre, se estaba sintiendo muy mal. Y él había sido un amigo mío. También desaparecido. Y bueno, son cosas que suceden y hay que seguir peleando. Sí, obvio. La libertad es muy importante. La libertad es muy importante y hay que expresarse de la forma que se puede expresar, de todas las maneras posibles hay que expresarse. Y el arte es una muy buena manera de expresión, muy buena. Sí. Bueno, Vicky, gracias. Bueno, chicas, Muchas gracias por, bueno, haber compartido todo esto con nosotros y con nosotras. Y bueno, cualquier cosa te volvemos a... sí, yo estoy acá. En general salgo poco. No me vengan a buscar después de la pandemia. Ah, claro, ¿no? No me vengan a buscar. No. Porque si antes Muy tenía bien. planes para viajar, ahora tengo 10 veces más planes, porque lo único que pude hacer fue planificar nuevos viajes. Así que no me van a encontrar. Un millón de gracias. Bueno, Acá muchas la gracias. que estoy siempre con Muchas gracias. con la compañerita, con la que estoy siempre con la compañerita de ustedes de la Escuela de Estética, con Florencia Dávalos. Ah, sí, sí. Ella vive Es cerca compañera de casa de también. Juli, es compañera mía, sí, sí. Un abrazo. Florencia Dava. Florencia. Acá está siempre. El sábado y el domingo que viene va a actuar en el Parque Lezama al aire libre. Esperemos que no le llueva los 2 días. Bueno, Va a ser qué un lindo recital los estreno. 2. Bueno, yo le hago la propaganda, ya que estoy a la dama. Perfecto. Bueno, chicas, Bueno, gracias por muchas comunicarse. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.